Jueces probos en la administración de justicia es importante, es indispensable analizarlo cuando hace poco un juez sustituyó la prisión a un hombre acusado de narcotráfico y sicariato porque dijo que recibió algunas presiones, y ahora el caso de Diario El Universo, que si se llega a comprobar la autenticidad del video que presentó la ex jueza Encalada, se evidenciaría que la sentencia contra Diario El Universo habría sido redactada por el propio abogado del presidente Correa presionando al juez Paredes. Eso tienen que investigar las autoridades, pero ahí es cuando uno se pregunta, asambleísta, ¿a qué clase de jueces estamos expuestos? Gracias, buenos días. Creo que la metida de mano en la justicia del presidente de la República está saliendo muy mal. Como dicen en mi tierra, la están componiendo peor. La existencia de jueces tramposos es verdaderamente dramático para el país. Si es que ha sido demostrado que 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia han sido favorecidos con puntajes, y me refiero a Wilson Merino, a quien le regalaron 10 puntos en la aplicación del artículo 32 del instructivo, porque tenía apenas 10 años de graduado, y le regalan 10 puntos como si hubiera tenido 15 años de graduado. A Jimena Vintimilla, a quien le regalan 4 puntos, y a Mariana Yombay, a quien le regalan 6 puntos. Si esos jueces no son capaces de renunciar, reconociendo de que son consecuencia de una trampa sus designaciones, ¿qué podemos esperar que hagan cuando en sus manos tengan que resolver asuntos de terceros? Y ahí está lo importante, la responsabilidad que tiene y cómo puede un juez y cómo la mala actuación de un juez puede contribuir a la inseguridad ciudadana, que es lo que nos interesa a los ecuatorianos. Un juez puede sustituir o pedir medidas sustitutivas o la prisión, o aplicar la caducidad de la prisión preventiva. ¿Qué pasó a la final, por ejemplo, con los miles de casos de personas que salieron por la caducidad de la prisión preventiva, el año sin sentencia que garantizaba la Constitución y que garantiza la Constitución? La consecuencia de eso ha sido la salida de 14.000 infractores de las cárceles, muchos de ellos de alta peligrosidad, y todo gracias a una serie de medidas adoptadas por este gobierno. Dije hace 4 años que este gobierno era cómplice de la delincuencia, y hoy el propio gobierno tiene que reconocer que terminó siendo cómplice de la delincuencia. Reformaron el Código Penal, reformaron el Código de Procedimiento Penal, introduciendo una serie de barbaridades inaplicables en un país en donde no existe un régimen carcelario de reeducación de los condenados o de los infractores. Y reformaron ese Código Penal con un supuesto propósito garantista, que lo único que ha garantizado es la impunidad de los infractores, pero ha dejado en total indefensión a los ciudadanos afectados. Pero hay que reconocer que ahí había un buen fin, digamos, que proponía el gobierno, es decir, que en nuestras cárceles no haya presos sin sentencia, pero no porque a toditos los dejaron sueltos y libres en las calles rondando, sino porque se emitió una sentencia si se comprobó la culpabilidad, o porque se siguió el debido proceso en cada uno de los casos para que haya una sentencia y se agilite precisamente eso. El problema, Steffi, es que se ha manipulado a los procesos para impedir que estos avancen, impedir que se condene a los infractores y de esa manera sacarlos en libertad, porque hay otras medidas adoptadas por este gobierno que son absolutamente cuestionables. Por ejemplo, eso de abrir indiscriminadamente las fronteras. Ya vamos a hablar sobre eso, pero para no pasarnos del tema, asambleísta, el presidente habla de la responsabilidad que tienen los jueces en haber permitido, por ejemplo, que se pueda cumplir el año sin la sentencia y que hayan tenido que salir miles de personas a las calles. Pero el propio presidente, recordemos, que exigía a los propios defensores públicos y a la Defensoría Pública que contribuyan en el tema de los presos sin sentencia para que ya no haya más presos sin sentencia en el país. Pero ahí la importancia es según cómo tenían que haber salido esas personas o cómo tenían que haberse dictado las sentencias. ¿Cuántos jueces están sancionados por eso? Ninguno. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que hizo es montar no una defensoría pública, sino una agencia de liberación de delincuentes, que es diferente, porque si fuera defensoría pública, también le prestarían apoyo a quienes son los afectados. De Steffi, ¿cuál es la realidad de los ecuatorianos? Van a la policía judicial o van a la fiscalía y le dicen, ¿usted es infractor
o es agraviado. No, yo soy perjudicado, a mí me robaron. Ah, no, usted no tiene derecho a un abogado. Pero le sientan al delincuente y están 3 abogados de la Defensoría Pública para apoyarle. ¿Qué Defensoría Pública puede ser eso? Eso es una oficina de liberación de delincuentes, hecha simplemente para favorecer a los infractores y para perjudicar a la gente que realmente necesita. Por ejemplo, madres que no tienen quien les apoye en un juicio por pensiones alimenticias, trabajadores despedidos, gente que es afectada por la delincuencia todos los días. Ellos no tienen defensor público, los delincuentes sí. ¿Qué otros factores han contribuido? El presidente habla de la falta de rigor dentro de la Administración de Justicia. Escuchemos lo que dijo exactamente. Otro mito urbano, esto sí tiene que ver con la política de visas. 2008 me parece que empieza la política de no exigir visas a extranjeros y empieza a subir, sí, la cantidad de presos extranjeros. Entonces la política de visas sí aumentó el delito extranjero. Falso. Esto se debe a que lamentablemente los jueces, después de la Constitución del 2008, que permitió medidas sustitutivas, se hizo mucho más laxo el problema. O sea, se generó impunidad, si ustedes quieren, la falta de rigor en la Administración de Justicia. ¿Qué dice usted sobre eso, último asambleísta? Me parece muy bien que el presidente de la República comience a reconocer los errores cometidos por él, porque la Constitución fue hecha por él. Y por sus asambleístas que con este pretexto del garantismo lo que han hecho es simplemente favorecer a la delincuencia. Y me parece bien. Yo aplaudo que el presidente de la República reconozca de qué manera se está aplicando esa barbaridad de la sustitución de la prisión preventiva. Que el principio como tal está bien. El problema está en la aplicación y en las mañas que se utilizan para su aplicación. Pero hay que distinguir. ¿Cómo se puede aplicar sustitución de la prisión preventiva a quienes están encausados por violación, por asesinato, por delitos sexuales contra niños, por delitos gravísimos contra la integridad de las personas, por lesiones? La sustitución de la prisión preventiva en todo el mundo es para los pequeños infractores, para que se ha robado un par de aretes, pero que demuestra su propósito, su deseo de reinsertarse a la sociedad y que el Estado, a través de un régimen carcelario, le permite que eso suceda. Aquí pretender imponer instituciones del derecho penal que funcionan perfectamente en otros países, que tienen infraestructura y que tienen una cultura democrática propicia para eso, es simplemente una barbaridad que ha degenerado en la impunidad, la misma impunidad que se produjo cuando dictaron en Montecristi 1.300 indultos a quienes habían cometido infracciones. ¿Y qué es lo que dijeron el resto de infractores? Bueno, ¿y por qué a nosotros no nos indultan también? Es decir, todos estos mensajes que ha proyectado el gobierno sucesivamente, reformas, Agencia de Liberación de Delincuentes, apertura indiscriminada de fronteras, todo este sistema de impunidad, todo este sistema para favorecer a la delincuencia. El mensaje que ha proyectado es sigan nomás. Ahora, sobre el tema de las visas, el 14 de abril el presidente también reconoce qué pasó con eso. Escuchemos lo que dijo. Después de que derogamos las visas, vimos que aumentó los delitos por parte de ciertos grupos extranjeros, como los nigerianos. Les volvimos a pedir visa, compañeros. Entonces, antes se les pedía visa solo a 27 países, ahora le pedimos visa a 10 países. La población de colombianos en las cárceles es casi el 6%. Entonces, claramente aquí tenemos un problema. Peruanos es la segunda población de extranjeros en la cárcel, 0.12% de la población total, 0.81% de la población carcelaria. Ahí hay un problema. La tercera población de extranjeros en las cárceles son españoles, 0.11% de población de españoles en el país y 0.6%, es decir, 6 veces más la proporción de españoles en las cárceles. Los colombianos y peruanos por la Comunidad Andina del 2001 no necesitan visa y los españoles nunca han necesitado visa, lo cual no significa que no hay que tomar medidas. Hay que ser mucho más cuidadoso con cierta migración que se está infiltrando en el país para cometer delitos. Bueno, y hablemos entonces de cuáles son esas soluciones. ¿Se corrigió el error entonces de hablar de la gran política de la libre movilidad y abrir las fronteras o volver a pedir visa a ciertos países, a 10 de los 27, según dice el presidente? Habría que preguntar si los ciudadanos dejan su casa abierta sin cerrar la puerta. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cualquier persona se va a meter ahí. Gente buena de pronto tomarse un vaso de agua y otra gente se va a tomar los objetos ajenos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador con esta supuesta política de fronteras abiertas que lo que ha hecho es abrir peligrosamente las puertas del país
al crimen organizado. Pero que se corrigió exigiendo visa nuevamente a ciertos países donde se vio que había esta incidencia. ¿Cuántos nigerianos están en la cárcel? Frente a los grupos de crimen organizado que vienen de países vecinos. Esas son las incoherencias del discurso del presidente de la República, que me alegro que ahora esté tomando conciencia de lo que significa para los ciudadanos comunes, para la gente de a pie, para el ecuatoriano de lo cotidiano, lo que significa el azote de la delincuencia y de la violencia. Ya no se puede vivir en el Ecuador. Deja su carro en la calle, lo desmantelan. Se va de la casa un fin de semana, le roban. Sus hijos van a la universidad, les asaltan. La gente sale en la mañana a comprar pan, le asaltan. Oiga, y a propósito de eso, ¿cómo mira usted estas iniciativas? Ahora hay mucha y gran expectativa por el nuevo centro, el EQ 911, un sistema integrado de seguridad que tiene cámaras de última tecnología, tiene estos botones de pánico, se espera que estén en varias zonas del país. Son iniciativas que contribuyen a esa lucha contra la inseguridad, pero que hay que analizarla dentro de este contexto también. Me alegro porque son medidas que de alguna manera van a contribuir, pero no van a solucionar el problema de la inseguridad. Y hay que acabar también con esa cantaleta de culpar a la policía de todo. La policía hace sus mejores esfuerzos por detener a los delincuentes. ¿Y cuál es el resultado? Le llevan a la policía judicial y aparece ya la Agencia de Liberación de Delincuentes a ponerle todos los abogados a decir dónde están las evidencias y lo sacan inmediatamente a esos delincuentes. La policía hace sus esfuerzos y pone la vida de sus hombres de por medio y van los jueces pillos y le sustituyen la prisión preventiva a los delincuentes para que sigan delinquiendo. Entonces, estas medidas son importantes, pero ¿cuáles son las medidas en general que se deben tomar? Apoyar a la policía, no desmantelarla como lo están haciendo, hacer una verdadera reforma judicial, no estar poniendo en subasta los cargos de jueces como está sucediendo, hacer un sistema carcelario auténtico para que la gente realmente se pueda rehabilitar, acabar con esas normas contemplativas y que terminan siendo de alcahuetería en favor de la delincuencia, que están en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal instrumentadas por este gobierno. Y son algunas de las propuestas del asambleísta Andrés Páez, asambleísta por la Izquierda Democrática, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber